Son muchos los misterios de nuestra querida Andalucía. Volvemos una semana más a esta magnífica tierra, esta vez a Jaén, a un pequeño pueblo con una historia llena de misterios. Seguidnos una semana más para descubrir el misterio de las caras de Belmez. Las caras de Belmez son un fenómeno considerado por los adeptos a la parapsicología como paranormal, que consistió en la aparición de pigmentaciones identificadas como rostros, calaveras y otras partes del cuerpo en el suelo de una casa ubicada en Belmez de la Moraleda, en Jaén, en el domicilio de la calle Real número 5. Dicho fenómeno empezó a producirse en 1971. Adeptos a la parapsicología consideraron este suceso como sin duda el fenómeno paranormal más importante del siglo XX. Sin embargo, varios estudiosos del tema lo catalogaron como un fraude. Desde la muerte de María Gómez Cámara, la propietaria de la casa, los rostros han ido haciéndose más borrosos con el paso del tiempo. La primera de las caras de Belmez, llamada La Pava, fotografiada en mayo de 2012, actualmente está muy deformada respecto a su estado original y se conserva empotrada en la pared y protegida por un cristal. La primera noticia sobre el fenómeno apareció publicada en un diario local en noviembre de 1971 y fue tratada profundamente por los medios de comunicación de la época. Una vecina de Belmez, María Gómez Cámara, aseguraba que el 23 de agosto de ese mismo año advirtió en el suelo de cemento de su cocina mientras cocinaba una gran mancha con forma clara de rostro humano y salió a avisar a sus vecinas. 5 días más tarde, se raspó la supuesta cara y el albañil Sebastián Fuentes León echó yeso sobre la misma. Sin embargo, según las declaraciones de los protagonistas, la supuesta cara reapareció días más tarde. Era un rostro aparentemente de varón, con los ojos y la boca abiertos y unos largos trazos oscuros a modo de bigotes. En los días siguientes, nuevos rostros que se añadieron al inicial surgieron en el suelo de la cocina y el pasillo de la casa. Aparecían y desaparecían, se desplazaban o se transformaban en otros, en un continuo movimiento que podría haberse repetido en mayor o menor medida hasta hoy. Desde el primer momento, los periódicos adoptaron posturas opuestas. Unos, como el diario Pueblo, defienden la autenticidad del suceso, mientras que otros, como el Ideal, lo catalogan como fraude. Debido a la repercusión mediática, empezaron a llegar personajes expertos famosos del mundo de la parapsicología, como Germán de Argumosa o Hans Bender, coincidiendo en catalogar los fenómenos de Belmez como un gran misterio. Este último publicó unas líneas sobre el caso en una revista de parapsicología alemana, avalando la hipótesis paranormal. A los 6 meses de las apariciones, el periódico El Ideal hacía públicos los resultados de unos análisis demostrando que las caras habían sido pintadas con nitrato y cloruro de plata. Este método, usado en fotografía y empleado ya en los 40 por activistas antifranquistas, es muy eficaz, ya que los rostros aparecen al tiempo de haber sido pintados. Más tarde, fue realizado otro análisis a las caras por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o CSIC, en el cual no se mostraban restos de las sustancias señaladas como componentes de las caras en el primer análisis. Cabe destacar que el CSIC advirtió que desconocía cuál había sido el proceso para recoger las muestras y que éstas fueron entregadas en un sobre de azúcar de cualquier cafetería, algo que hace dudar de la procedencia de las muestras, las cuales han servido para que muchos investigadores afirmen la falsedad de las caras. A partir de 1972, el fenómeno sufre una bajada tanto de interés mediático como de turismo, debido a que el diario Pueblo reconoce que las caras de Belmez no son un fenómeno paranormal como defendía el periódico El Alcázar. Según el periodista Antonio Casado, entonces trabajador en el diario Pueblo, que fue a Belmez a cubrir la noticia, indica que hubo una censura oficiosa por parte de Francisco Franco que permaneció oculta. Con la creación de la revista Enigmas, el fenómeno vuelve a disfrutar de un periodo de auge debido a que se baraja nuevamente la hipótesis paranormal de lo ocurrido en Belmez. Periodistas como el gran Iker Jiménez escriben sobre este tema para la revista y en su famoso programa Cuarto Milenio. María Gómez, la propietaria de la casa, falleció en febrero de 2004. Tras su muerte, Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, OSEIP, investigó si habría más de esas pigmentaciones que, de acuerdo con su interpretación, se trataba de teleplastias, que son manifestaciones o residuos de ectoplasma.
Así surgieron las nuevas caras de Belmez. La forma de estas nuevas caras es más vaga y su identificación como rostros humanos queda más dejada a la interpretación que en los casos anteriores. De hecho, una de las manchas obtenidas por la SAPE y que supuestamente representa a un hombre de perfil tiene semejanza con un gato de una caricatura. Varios diarios acusaron al ayuntamiento de la localidad de haber fabricado las caras en esta nueva casa al no conseguir adquirir para explotarla turísticamente la casa original de las caras. La familia de María Gómez también ha sostenido que las caras no son un negocio, lo cual resulta opuesto al hecho de que desde el 1 de julio de 2005 se le otorgó la titularidad de la denominación de las caras de Belmez a Carmen Gómez Hervás, según consta en la web de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Se trata de la única marca registrada en esta oficina que incluye el topónimo Belmez. Los escépticos sostienen que las nuevas caras fueron fabricadas en un momento muy conveniente y que de hecho fueron descubiertas después de que Francisco Mañez le enseñara a Pedro Amorós cómo realizar manchas en el cemento que parecieran rostros humanos. Mañez, parapsicólogo también, le pretendía enseñar a Amorós su teoría de que las caras eran solo manchas de humedad que la pareidolia, la capacidad humana de reconocer formas en cualquier cosa, hacía reconocer como caras o rostros. A los pocos días, Amorós lanzó la noticia del descubrimiento de las nuevas caras en la casa natal de María Gómez, obtenidas tras someter al suelo a un tratamiento que el SAPE describe tal y como Mañez describe el suyo. El ayuntamiento de Belmez siempre ha rechazado las explicaciones que niegan el origen paranormal de las caras. Sin embargo, en mayo de 2007, el investigador Francisco Mañez y el redactor del diario El Mundo, Javier Cabanilles, que había salido airoso de una demanda interpuesta por Amorós por acusarle de haber falsificado las nuevas caras, publicaron el polémico libro Las caras de Belmez. En él intentan demostrar que el caso era un fraude desde el primer día, que todos los rostros habían sido pintados por o con la complicidad de la familia de María Gómez y que los principales investigadores del caso habían manipulado los datos para mantener el misterio. Además, hicieron públicos los principales documentos del caso, como los informes del CSIC para probar sus afirmaciones. En este caso hay dos posicionamientos opuestos muy claros. Por un lado, hay investigadores que aseguran que la aparición es un proceso paranormal y por otro lado, encontramos a otros investigadores que no dudan en clasificar a las caras de Belmez como un fraude total. Además, existen análisis químicos de investigadores del CSIC que al amparo de dos investigaciones distintas, la de Juan José Alonso en 1975 y las de Francisco José Valle y Juan Antonio Martín en 1991. Aún así, no se ha podido encontrar el motivo de las pigmentaciones. Algunos investigadores sostienen que el origen de las caras está ligado a un antiguo cementerio medieval andaluz del siglo XIII, descubierto en el subsuelo de la cocina de la casa. En excavaciones realizadas hasta una profundidad de casi 3 metros poco tiempo después de la primera aparición se pudo constatar la aparición de restos de huesos humanos. Investigadores de lo paranormal han relacionado las teleplastias con otros fenómenos parapsicológicos, incluyendo psicofonías. En declaraciones personales de Miguel, el hijo de la dueña de la casa y habitante de la misma desde el descubrimiento, este afirmaba que él mismo participó en las excavaciones efectuadas bajo el hogar de la cocina, encontrando a casi 3 metros de profundidad algunos restos de huesos humanos, pero no es la cantidad que algunos han afirmado. Otros afirman que la formación de las caras es un fenómeno ligado a una corriente de agua subterránea que discurre bajo el suelo de la casa, lo cual provoca que la humedad permita fijar las teleplastias de una forma más clara y precisa. El mismo hijo de la dueña ha manifestado en reiteradas ocasiones que dentro de la vivienda no se han producido jamás fenómenos de tipo poltergeist. José Martínez Romero publicó un libro avalando la hipótesis paranormal, donde sostiene que hay un fenómeno de teleplastia detrás de la creación de las caras. En Inglaterra, Andrew McKinsey, un escritor de lo paranormal, dedicó el primer capítulo del libro The Sin and the Hansen al caso Belmez. Sin embargo, Mackenzie no hablaba español y durante su estancia en Belmez careció de traductor. Solo un taxista y el hijo de Martínez Romero le ayudaban con sus escasos conocimientos de inglés. En 2014, el famoso programa de televisión Cuarto Milenio, dirigido por el gran Iker Jiménez, llevó a cabo un análisis técnico con el fin de descubrir el posible fraude. Se contó con la presencia ante notario de José Javier Gracenea, doctor en Ciencias Químicas y director general de la empresa de ingeniería química Medco, y Luis Alamancos, criminalista forense y director del gabinete pericial INPEVAL y el Instituto Nacional de Criminalística Aplicada.
Tras extraer las muestras pertinentes de una de las caras bajo permiso de los dueños, Gracenea procedió a analizarlas y diagnosticó que las mismas no estaban hechas con pintura, añadiendo que según los conocimientos y las técnicas empleadas en la investigación, no aparece manipulación ni elementos externos. En segundo lugar, Alamancos intentó reproducir imágenes similares utilizando la variedad de métodos que muchos medios han dado por válidos durante años en el fraude, como disolvente de hormigón, ácido clorhídrico y nitrato de plata, fracasando en la tarea y concluyendo que la palabra que resume su opinión es desconcierto absoluto. Manuel Martín Serrano impartía cátedra de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, aunque su laborioso estudio, Sociología del Milagro, las caras de Belmez, fue el primer libro que un escéptico ha escrito exclusivamente sobre el caso. Otra cosa a señalar es que Serrano no realizó análisis químicos de las imágenes. Ya que las caras de Belmez existen sobre una lechada de cemento, es evidente que la autoridad capacitada para ofrecer un dictamen sobre los cambios moleculares que pueden tener lugar en una masa de hormigón es un técnico en esa materia. Además, Serrano entrevistó a decenas de belmoralenses, a los que nunca menciona por nombre. No obstante, el estudio de Serrano contribuye a explicar la dinámica social de lo que él cree era un timo perpetrado para ganar dinero. Otro crítico del caso Belmez fue José Luis Jordán. Aunque Jordán fue vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología, en realidad era una persona muy escéptica. A diferencia del libro de Serrano, en el de Jordán, Casas Encantadas, Poltergeist, analiza supuestos casos de casas embrujadas en España, incluido el caso Belmez. En 1971, un departamento del Ministerio de Gobernación, que hoy es el Ministerio del Interior de España, le pidió a Jordán que encabezara una comisión que integrase diversos técnicos en química de hormigón para realizar un estudio exhaustivo de los extraños sucesos de Belmez y presentar un informe a las autoridades. En Casas Encantadas, Jordán habla de diversas posibilidades de fraude, como pigmentación con una sustancia pardo-negruzca, una mezcla de hollín y vinagre, y la acción agresora de un compuesto químico. Existe además en análisis químico de un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. El reporte de JJ Alonso fue publicado originalmente en Psicomunicación, la revista de la Sociedad Española de Parapsicología. En dicho informe se aseguraba que la cara conocida como la pelona correspondía a una suela de zapato de la talla 39. Otros escépticos también difieren de las interpretaciones parapsicológicas. Se ha mencionado el análisis químico realizado por el Instituto de Cerámica y Vidrio, o ICV, sobre muestras de dos caras de Belmez. En su evaluación del caso para un artículo de la Journal of the Society for Physical Research de julio de 1993, Luis Ruiz Noguez opina que, del análisis del ICV, hay que destacar la presencia de tres cationes que se usan como pigmentos en la fabricación de pinturas. Estos serían el zinc, el plomo y el cromo. Además, la presencia de aluminio en el análisis de la losa de hormigón sobre la que se encuentra la cara de Belmez, denominada el pelao, le llevó a Ruiz Noguez a suponer que se trata de un cemento de tipo aluminoso. Por otra parte, existen varias objeciones a la hipótesis de utilización de pintura en el asunto de Belmez. La primera es que los esmaltes de tipo alquidálico no resisten la abrasión. La segunda es que la pintura deja una película que puede diferenciarse fácilmente del sustrato. Y la última es que los alquidálicos no tienen una buena resistencia química hacia los ácidos, alcálisis o detergentes. Otra posible explicación sería el uso de productos químicos oxidantes o que sean sensibles a la luz, como el nitrato de plata, que se oscurece con la parte ultravioleta de la luz solar. Esta hipótesis se refiere a las caras borrosas, como la mayoría de las caras de Belmez. La excepción sería la pava, que según Ramos Perera fue la única pintada. Esta vieja imagen se está desvaneciendo en el cemento oscuro y húmedo, como puede apreciarse en las fotografías comparativas. En torno al fenómeno de las caras pintadas se originó un curioso modelo de turismo de lo paranormal. Durante los 33 años en que María Gómez convivió con las caras, fueron muchos los que se acercaban a Belmez para visitar la casa de María y ver personalmente los trazos en el cemento. Debido a las visitas a la casa de María Gómez, se generó en un primer momento un fuerte aumento en el negocio de la restauración y de la hostelería en Belmez, un goteo de visitantes que, si bien ha disminuido considerablemente, nunca ha cesado. Sin embargo, actualmente no existe ningún restaurante ni tan siquiera un hotel donde poder alojarse.
base, incluso el tejado de la Casa de las Caras está hundido, algo que pone en duda que el pueblo o la familia de María Gómez, que se sigue dedicando a la agricultura y ganadería, se esté lucrando de este extraño caso. En febrero de 2013, el Ayuntamiento de Belmez inauguró en el edificio de la antigua escuela un centro de interpretación de las caras, financiado con dinero de la Unión Europea. Actualmente, los oriondos del pueblo ven aún con cierta curiosidad cómo se acercan forasteros y extranjeros con el único propósito de pasear por el pueblo. Aunque la vivienda permanece cerrada desde la muerte de la dueña en 2004, un cartel en la puerta anuncia un horario de apertura los fines de semana para visitas, así como el teléfono de contacto del hijo y la nuera de María Gómez. Pero ¿y vosotros qué pensáis? ¿Será verdad o ficción? ¿Un caso paranormal o un fraude? Contadnos vuestra opinión en comentarios y no olvidéis darle like y suscribiros si no lo estáis para ayudarnos a crecer. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros y nos vemos la siguiente. Un abrazo a todos, queridos amigos.